Podríamos hablar muchas cosas, muchísimas cosas, de las diferencias de contenido entre la Biblia y el Corán. Pero ahora solamente queremos hablar de la diferencia de sus orígenes. Cómo se concibe el origen del Corán y cómo ha sido el origen de la Biblia. Porque tenemos ante las escrituras sagradas del Islam y del cristianismo y judaísmo una concepción completamente diferente. Y esto es importante saberlo, tenerlo como base para poder hablar de otros temas y profundizar en otros temas. Lo primero que quiero decir es que la Biblia, como indica su nombre, es una colección de libros. Es una recopilación de escritos. Entre miles de escritos se han seleccionado 73 libros. Esta es la selección que hizo la Iglesia en el siglo IV de nuestra era, en el cual se cerró el canon. Escritos había muchísimos. Evangelios podía haber más de 200. Y la Iglesia solamente escogió 4 evangelios en los que no hay nada contradictorio con lo que ya la Iglesia creía de antes. La Iglesia, insisto, ha recopilado escritos y aplicando una serie de criterios que no vamos a explicar ahora, determinó cuáles eran las escrituras que podían considerarse inspiradas. Y en la Biblia están recogidas. Siglo IV. Hasta entonces no existía la Biblia tal y como la conocemos. Ni siquiera estaba definitivamente claro cuál era su contenido. Insisto que fue un trabajo realizado por la Iglesia, culminado en el siglo IV. Bueno, los escritos se elaboraron a lo largo de miles de años. Pensemos en la historia de Abraham, por ejemplo. Abraham inicia su andadura, la que nos cuenta la Biblia a partir del capítulo 12 del Génesis, aproximadamente en el año 1850 a.C. Por ejemplo, el Éxodo, Moisés, todo eso, pues nos podemos ir a aproximadamente el 1250 a.C. Son momentos en los que hay cosas que se van recogiendo, que se van transmitiendo, que se van contando, y parte de esa transmisión, es decir, parte de esa tradición, se escribe. En algunos casos se escribe mejor, en otros casos se escribe peor, con menos fidelidad, pero van apareciendo escritos. Llega el año 1000 antes de Cristo. En el año 1000 tenemos a David y el reino. Y empiezan a recopilarse escritos porque hay un palacio con una biblioteca. Más o menos es por ahí cuando se empieza a hacer esa recopilación. Vamos a ver de qué escritos podemos servirnos. Bien, después pasarán muchas cosas. El reino se dividirá en el reino del norte, que sería Israel, y el reino del sur, que sería Judá. Llega el exilio, el reino del norte va al exilio en el siglo VIII a.C., el reino del sur irá en el siglo VI a.C. En el exilio aparece la sinagoga, porque ya no había templo, no había víctimas, no había, nos dice la Escritura, no había sacerdotes, no había profetas, no había un lugar donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. No había eso. Y entonces aparece la sinagoga y la celebración litúrgica empieza a girar en torno a la palabra, a la escritura, a esos escritos que se han recopilado. Bueno, vamos a dar un salto grande y vamos a llegar hasta Jesucristo. Jesucristo se encarna. Dios se encarna. Tiene su vida, pasa su pasión, resucita, sube al cielo, envía el Espíritu Santo y el día de Pentecostés los apóstoles
se ponen a anunciar llenos de alegría la buena noticia. Ha nacido la Iglesia. En ese momento, los apóstoles anuncian que Jesucristo ha resucitado, pero no se ha escrito todavía que Cristo ha resucitado. No existen los evangelios, no existen las cartas, no existe el Apocalipsis, no existen los hechos. No existe nada de eso. No existe escritura sagrada del Nuevo Testamento, pero ya vivía la Iglesia y tenía la palabra de Dios como acontecimiento anterior al escrito, anterior a las escrituras. La Iglesia existe y puede estar sin la Biblia, como la conocemos, hasta el siglo IV ya después de Cristo. Muy bien, recopilación de escritos, selección de unos que valen y de otros que no valen. ¿Qué se corresponde con la tradición que hemos recibido? ¿Qué se corresponde con la fe que ya tenemos? Luego la Biblia, esta Biblia de 73 libros, es posterior a la palabra de Dios, entendida como la entendían los judíos como acontecimiento. Dios ha actuado, Dios ha estado aquí presente, ha enviado el Espíritu Santo y la Iglesia ya está llena de vida, está llena de vida. Y aún no tiene la Biblia. Bueno, ¿qué pasa en el Islam? Pues ocurre que en el año 610, en lo que se llama la Noche del Destino, Mahoma recibe la revelación del Corán. El arcángel Gabriel se le aparece en una cueva y le revela el Corán de un golpe. Después habrá como recordatorios. Después tendrá esto mismo que recibe una sola noche. Mahoma lo va recibiendo después más veces, a trozos, digamos. Pero en la noche del destino, en el año 610, las escrituras sagradas del musulmán han sido dictadas, recitadas a Mahoma. Corán significa eso, recitación. Luego ocurre una cosa, que en ese momento, al aparecer el Corán, se funda una religión. Nace el Islam con la recitación del Corán. Y el Islam significa sumisión a la palabra recitada en el Corán. El Corán, por lo tanto, no sería una palabra inspirada a hombres. En el caso de la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, pero se vale del agiógrafo. El agiógrafo es la persona que ha recogido por escrito una serie de cosas inspiradas por Dios. Vale, pero ahí mete su cultura, su sentimiento, su estado de ánimo, su bagaje cultural. Todo eso está reflejado en esos escritos. El Corán, en cambio, es una copia en árabe de un arquetipo que está en el paraíso llamado Madre del Libro. Por lo tanto, hay que atenerse al Corán, pues no es una palabra inspirada por Dios, sino que es una palabra directamente escrita por Dios, transcrita en árabe para los hombres, y por lo tanto es fundante. En el momento en que Dios revela su palabra, nace una religión. La Biblia, insisto, ha sido cerrada, el canon bíblico ha sido cerrado en el siglo IV. La palabra es anterior a la Escritura, superior a la Escritura y sobrepasa la Escritura en el cristianismo. En el caso del Islam, el Corán tiene un carácter fundante. No existe Islam sin Corán, no puede existirlo. El Corán, por lo tanto, es una religión de libro, que no es el cristianismo. El cristianismo no es una religión de libro. El Corán sí que lo es.
Luego, nada más que en su origen, la diferencia es fundamental. Es fundamental. Es muy fácil, por lo tanto, que con el Corán se den lecturas fundamentalistas. Es que teniendo en cuenta esta concepción de revelación de la Escritura Sagrada, necesariamente la interpretación tiene que ser fundamentalista. Es que no influye la cultura del momento, la cultura y estado de ánimo del agiógrafo. Eso no afecta. La situación político-social en la que estaba la persona que escribía, eso no afecta. Al ser copia directa de un arquetipo que existe en el cielo, obra directa de Dios, las cosas hay que entenderlas tal como están escritas. El cristiano, en cambio, no es fundamentalista. Sabe que su fe no nace de la Biblia solamente, que la Biblia es una fuente de doctrina, pero sabe, es una fuente de doctrina, un regalo de Dios, y es palabra de Dios. Pero sabe que la fe cristiana existe desde antes de que se escribiera. Jesucristo resucitó antes de que se escribiera. Se apareció a los discípulos antes de que se escribiera. Se anunció antes de que se escribiera. Hubo un asentimiento de los que escucharon y se convirtieron antes de que se escribiera. Se fundó la iglesia antes de que se escribiera. Celebró sus liturgias antes de que se escribiera. Y transmitió esa fe antes de que se escribiera. Esto es así. Esto es así. Nosotros tenemos una serie de vídeos sobre el principio protestante del sola escritura, que es racionalmente inasumible, porque parece participar de esta concepción de escritura sagrada que tiene el Corán. Parece compartirla. El católico, la Iglesia católica por lo menos, entiende la Biblia y entendiéndola la puede dar a conocer. Es la única realmente, porque es la Iglesia fundada por Jesucristo.